Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Estamos en la antesala de lo que podría llamarse o se puede llamar la conclusión, la clausura del primer mes del año. Y lógicamente este es un año de muchas expectativas en la República Dominicana. De modo que nos sentimos muy orgullosos y muy alegres porque de nuevo tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes su programa Cooperativismo y Sociedad, todo el contenido lleno de espiritualidad, lleno de cooperativismo y lleno de tratamiento y análisis de situaciones sociales y económicas, políticas a nivel nacional e internacional. Hoy estamos iniciando el programa juntamente con Santiago Díaz y más tarde tenemos otras presentaciones que vamos a tratar temas importantes. En este caso vamos a abordar un tema vinculado con los dominicanos en Miami. Bien, Santiago, en el plano espiritual, en el plano cristiano, yo tengo aquí unos mensajes vinculados con los proverbios, básicamente en el libro de los proverbios, capítulo 13. Y dice de esta forma, y yo creo que su utilidad para la comunidad dominicana, para toda la familia, y por eso lo traje, y ojalá que los hijos estén pendientes de este mensaje que está establecido en los proverbios. Dice así: un hijo sabio ama la corrección, pero el insolente no escucha el reproche. El hombre comerá del fruto de sus palabras, pero los traidores están ávidos de violencia. El que vigila su boca protege su vida. El que abre demasiado sus labios acaba en la ruina. El perezoso, el haragán, el perezoso codicia y su deseo es vano, pero el deseo de los laboriosos, de los trabajadores, serán colmados. El justo detesta la mentira, pero el malvado causa vergüenza y confusión. La justicia preserva al que camina con integridad, pero la maldad arruina al pecador. Hay quien presume de rico y no tiene nada, y hay quien se hace el pobre y posee grandes bienes. La riqueza es una garantía para la vida de un hombre, pero el pobre no escucha amenazas. La luz de los justos resplandece, pero la lámpara de los malvados se extingue. El fatuo provoca discordias con sus presuntos y con su presunción, tanto con lo que él alega ser como con lo que realmente no es, pero que dice que es. En ese sentido, lógicamente, hay que entender que la sabiduría está con lo que se dejan aconsejar. La riqueza adquirida de golpe no dura, pero el que junta poco a poco le acrecienta la riqueza. La esperanza diferida enferma el corazón. El deseo colmado es un árbol de vida. El que desprecia la palabra se perderá, pero el que la respeta, vida encontrará. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. El buen juicio se gana el favor, pero los traidores caminan hacia su ruina. El hombre prudente sabe bien lo que hace, pero el necio va ostentando su insensatez. Un mal emisario hunde en la desgracia, pero un enviado fiel devuelve la salud. Miseria e ignominia para el que desecha la corrección. El que tiene en cuenta una advertencia será honrado.
Deseo cumplido es deleite para el alma. Apartarse del mal es una abominación para los necios. Acude a los sabios y te hará sabio, pero el que frecuente a los necios se echa a perder. El mal persigue a los pecadores y el bien persigue la recompensa del justo. El hombre del bien deja una herencia a los hijos de sus hijos, pero la fortuna del pecador está reservada para el justo. El surco de los pobres da comida en abundancia, pero hay quien se pierde por falta de justicia. El que mezquina la vara odia a su hijo. El que lo ama se esmera por corregirlo. Y finalmente, el justo come hasta saciarse, pero el estómago, Santiago, de los malvados está vacío. Precisamente la Biblia dice que los malvados son como paja arrastrados por el viento. Y Salomón le pidió al Señor que le dé sabiduría. Que no me dé riqueza, sino sabiduría. Pues así el Señor, Jehová Dios, le dio sabiduría y logró todo. Todo el poder estaba encima de Salomón porque fue sabio, pidió sabiduría. Yo creo ustedes, distinguidos amigos, que siempre están con nosotros, que siempre están pendientes de este programa, que este es el mejor consejo que Cooperativismo y Sociedad le puede dar a ustedes y a su familia, en particular a sus hijos. El que no pudo escucharlo porque íbamos de alguna manera un poco rápido, favor revisar en el Antiguo Testamento los Proverbios capítulo 13. Capítulo 13 en los Proverbios. Y ahí lo encontrará y tendrá la posibilidad de usted reflexionar sobre esos consejos que están ahí. Así es. ¿Cuál es otro consejo tenemos? Hay que leer siempre, interpretar de una manera clara lo que es la Biblia. Porque Jesús, aparte de que te hablaba en parábola, también da consejos y explicaciones sobre el actuar usted en la vida. Si usted tiene su corazón lleno de maldades, pues eso vende, eso da maldades. La persona justa pues brinda justicia, y por eso es que los 10 mandamientos el Señor habla claro sobre sus leyes. Mira, como dicen, de tu justicia sabe tu corazón. Así es. Yo tengo aquí sobre el bautismo, que creo que es un elemento importante para una persona que diga tener fe y tener la creencia cristiana. Cuando usted logra ser bautizado, pues se libera de muchas cosas en su vida, porque ya su corazón, ya usted se siente que está limpio, que puede ser bautizado, y así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Permíteme leerle, amigos televidentes y Nicolás, esta parte de la Biblia en Mateo 2, 3, versículo 13, que dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Claro, esto es porque Jesús actuaba con humildad y sabía que él llegaba para cumplir el mandamiento también del Señor. ¿Qué tú dices, Nicolás? Sí, sobre todo porque el bautismo que necesitaba Juan era el bautismo en el Espíritu. Sí. Y el bautismo que buscaba a Jesucristo es el bautismo del agua. Y eso, ambos están jugando dos misiones diferentes. La misión del bautismo de Juan es la misión del mensajero. Sí. Y la misión del bautismo de Jesucristo es la misión del Salvador. Esos son, por eso la salvación en el Espíritu. Y yo considero también que él respetaba también lo que es en las leyes terrenales. No, además porque Juan vino también a una misión Juan de Dios. Una misión de Dios. Es lo único que uno sabe quién es el padre de Juan, que era un ser humano,
Pero el padre de Jesucristo no era un ser humano. No, así es. De hecho, aunque la Biblia dice que es 100% Dios, sí, pero también 100% sí, yo he estado hombre en estos días leyendo y estudiando el Corán, el libro de los musulmanes, libro, sí, el libro de los muy musulmanes. El libro de los musulmanes, y sobre todo yo leí los 2 primeros capítulos, en esos 2 primeros capítulos hay algunas partes que ellos dan en la diana, pero en otra parte se contradicen profundamente. Ellos dan en la diana porque de alguna manera reconocen que María era una virgen. Cuando apareció Jesucristo en su vientre, ella era una virgen. O sea, no había tenido contacto sexual con ningún ser humano. No había sido contaminada, se puede decir así. Así mismo. Y también reconocen que sí, que fue el ángel Gabriel, que llegó, el mismo ángel Gabriel que según los musulmanes le llegó a Mahoma. Sí. Ellos creen, los musulmanes, que el último profeta es Mahoma, que no es Jesucristo. Pero puede ser el último profeta Mahoma, pero Mahoma fue hecho y nació de 2 seres humanos, en la cual el padre era un gran millonario, ¿verdad? Un gran comerciante. Entonces, en más de 15 veces en el libro del Corán aparece la palabra de Jesucristo y el énfasis que ellos más dan es el hijo de María. Aunque reconocen, pues ya están confirmando, sí, entonces. Pero es el hijo de María. O sea, ellos acusan de incrédulos a aquellos que creen o que creemos que el camino para llegar a Jehová es Jesucristo. Sin embargo, cuando tú lees a San Juan, cuando tú ves el libro de Juan, en uno de los que es uno de los libros del Nuevo Testamento, hay en una parte bien clara donde Jesús dice que Él no solo vino por quien lo mandó, sino que es hijo de quien lo mandó. Así es. Y yo quiero hacer una pequeña, si se me olvida algo, pues bueno, soy un ser humano. Resulta que Abraham viene de la descendencia de Noé. No era hijo de Noé, porque los hijos de Noé eran Can, Set y Jafaset. Se sabe que Jafaset, todos los descendientes de Jafaset, de alguna manera actuaron no en conformidad con Jehová. Y fueron la parte que se constituyeron luego en los filisteos, que fueron los que posteriormente atacaron con toda la fuerza a Israel. Los hijos de Can también no se comportaron en la fe y también ocuparon la parte norte y la parte oeste de la zona, de todo lo que es el oriente, ¿verdad? Y entonces de Sem es que proviene el linaje que un nieto de Sem es el padre de Abraham. Y Abraham sabemos que es el padre de Isaac, ¿verdad? Entonces resulta que Isaac tuvo 2 hijos, uno que era Jacob y otro que era Esau, que luego se llamó Edom. Edom y Jacob siguieron 2 rutas diferentes en el plano espiritual. De hecho, gran parte de la zona que ocupan los árabes y todo lo que es descendencia árabe viene de ese linaje de Edom. Y Edom, igual que luego otros más, son parte de los que ocuparon todas aquellas tierras de los amorreos, los saduceos, todos los seos que están ahí en la Biblia. Y entonces resulta que es la tierra que luego Jehová le quita a ellos, sí, y se la pasa a los descendientes de Jacob, que Moisés era un descendiente de Jacob. Entonces, de alguna manera, encontramos algunos episodios que ahora te dicen a ti lo siguiente. Resulta que de la descendencia en linajes de Jacob es que aparece Judá. De las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, uno era Judá, de donde nace el judaísmo. Y de la descendencia de Judá es que aparece David. Y de la descendencia de David aparece
Salomón. Y luego entonces en esa descendencia que aparece José, que es quien luego toma como esposa a María. Sí. Por eso que se dice en alguna forma, después de ser una revelación, que Jesucristo también viene del linaje, y él lo admite y lo dice, sí, viene del linaje de Abraham, pero él lo está estableciendo no como que Abraham, él es hijo de Abraham, no, sino que viene de ese linaje por la relación con José. En consecuencia, no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es no creer verdaderamente en Dios. No, y no creer correcto. Si usted no cree en Dios, pues no cree en las Escrituras, en la Santa Escritura. Pero está claro la presencia de Jesús, porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo que quedó embarazada María. Así es. Entonces, ese es un poder divino extraordinario. Así es. Y Jesús dijo, entrando ya para ir a la pausa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es por mí. Sí. Bueno, señor director, nos vamos en la primera pausa comercial, el tiempo es suyo. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de COOPNAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Agrícola, ahora con nueva imagen. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a tocar un poquito en el segmento cooperativismo algunas informaciones importantes, Santiago. Hay una información publicada hace poco en España que da cuenta que Barcelona está apostando por la economía cooperativa como instrumento fundamental para promover la solidaridad y combatir la pobreza, combatir la desigualdad. Y se está hablando de un plan estratégico orientado a eso, en la cual también la municipalidad lo ha retomado, en la que va a incluir una inversión de 650.000 euros a los fines de promover el empleo, las empresas, el emprendimiento, la formación y la creación de red de municipios de economía solidaria. Ese es uno de los principios por la cual yo creo que el mundo, las sociedades, los países
tienden a conformar poco a poco gobiernos solidarios. Y en la medida que se va formando esa red de municipios solidarios, se va formando un gobierno solidario. Y por eso parece que ellos están copiando también lo que es el sistema cooperativista, porque precisamente las cooperativas aplican lo que es la solidaridad en su ejercicio. Pero yo quería, Nicolás, hablar un poquito ahí mismo sobre la desigualdad social, que es un problema socioeconómico, ¿verdad? Sí, así es. Porque si tú ves la poca distribución de los bienes, entonces ahí entra lo que es la desigualdad. Pero hay que tener cuidado con eso, porque es posible cuando usted logra, por ejemplo, una institución determinada, tiene una designación de 50 millones de pesos, pero hay otra que tiene 30 millones de pesos. ¿Cómo entra la desigualdad? No es porque le dan los 50 millones a esa institución primera, porque tiene la principalía o tiene mayor responsabilidad, sino entra la desigualdad cuando a la otra institución le quitan recursos de eso para dárselo a la otra institución. Así que yo creo que entra la desigualdad en la parte económica. No, déjame un poquito comentarte sobre este tema, ¿verdad? Porque tú eres economista y puedes explicar. Tú sabes que tú tienes, en todas las sociedades del mundo, no importa cuál sea, tiene un sistema económico y tiene un sistema político. Vamos a decir, tiene un sistema de sociedad. Y ese sistema de sociedad, en la parte del sistema económico, el sistema económico es la base material sobre la cual se sustenta el sistema político en cualquier sociedad del mundo. La solución muchas veces del combate a la desigualdad, aunque su base se encuentran en el sistema económico, tiene que ser una respuesta política. Siempre he dicho, y lo he comentado en otros programas, que en muchos países el problema de desigualdad hay que verlo en la perspectiva de cómo históricamente se constituyó el sistema económico dominante en ese país. Si tú te vas, por ejemplo, a la época indígena en República Dominicana, las condiciones de igualdades eran predominantes frente a la desigualdad. Los elementos de desigualdad que tú podías encontrar allí eran más de carácter político, en el sentido del papel diferenciado que le tocaba a cada uno de los miembros de una tribu, y en particular a lo que eran, si se quiere, el cacique de la época. El cacique tenía una serie de prerrogativas, ¿verdad? Lógicamente el líder y había una especie de desigualdad política ahí. La desigualdad económica en el mundo aparece con el surgimiento de la sociedad basada en la propiedad privada sobre los medios de producción. Y en muchos países eso se ha profundizado, en otros países ha mejorado todo este esquema. En el plano político, la desigualdad se expresaba en que no todo el mundo tenía los mismos derechos políticos. Por ejemplo, en la época de la esclavitud y el feudalismo, el ser humano no tenía todo el mundo derecho a elegir y ser elegido. Incluso en la Revolución Francesa, la que transforma todo el sistema de derecho y el sistema de libertad en el mundo. Entonces, resulta que en el mismo contexto histórico en el que se está dando la Revolución Francesa, se está dando también en el mundo la primera revolución industrial. Y esa revolución industrial transforma las estructuras económicas del mundo, pero deja las bases políticas fundamentales para que los sistemas de distribución de la riqueza giren no en torno al trabajo, sino en torno al capital. El capital se entendía como el dueño de la sociedad, mientras que el trabajador se entendía como quien proveía la energía y las habilidades necesarias para que se crearan las riquezas a partir de un elemento esencial, y es que el concepto de propiedad, el capital era el propietario y no el trabajador.
En ese sentido, al capital le correspondía jugar el papel predominante para la organización social del trabajo y determinar cómo se hacían las pagas. Y aunque a través de las luchas sociales en la historia y a través de las luchas políticas se han mejorado formas de hacer las pagas y se han atado a criterios técnicos, algunos de ellos, a través de los tiempos realmente los criterios técnicos han perdido vigencia en la medida que los criterios técnicos como por ejemplo productividad, como un elemento referente para regular la distribución de la paga a través del salario, eso se ha quedado en la medida que eso sirva o amenace a la existencia del capital. En un país como la República Dominicana, tú tienes el sistema económico y el sistema de distribución. Los problemas de pobreza y de desigualdad en la República Dominicana no se generan en la producción, sino en la parte del sistema económico que tiene que ver la distribución. Si tú te pones a observar, una empresa genera riqueza, genera una serie de valores agregados de producto, de producción, y esa producción se distribuye entre los dueños de la empresa y los trabajadores, más una proporción que se va a través de los impuestos al Estado. De modo que el Estado participa en la distribución de la riqueza a través de los impuestos, los trabajadores a través de los salarios y los capitalistas a través de la ganancia. ¿Cuál es el problema? Que ahí predomina la ley del embudo, porque el sistema de distribución del ingreso en la República Dominicana es sobre la base de una ley en la que el capital subordina a las demás fuerzas sociales que actúan en la sociedad. Y eso trae como consecuencia que la forma en cómo se distribuye la riqueza sea desigual, porque lógicamente no es en base a un patrón común de criterios comunes y de consenso, sino en base a los criterios establecidos a través del capital. Ya eso plantea una desigualdad también política, porque entonces no empodera por igual a las personas de las riquezas que se forman en la sociedad. Ahí está el primer fundamento importante para el tema de las pobrezas, porque con el tiempo la República Dominicana ha evolucionado rápidamente y ha crecido a una tasa, a un ritmo extraordinario. Sin embargo, esa riqueza no ha llegado de la misma forma en como ha crecido la población pobre, porque quien tiene la riqueza son los grandes empresarios. De ahí que tú dijiste en estos días y que tú lo compartías, yo lo comparto contigo, que es válida y acertada la opinión del gobernador del Banco Central, donde establecía que en la República Dominicana un criterio técnico que se utiliza para aumentar los salarios, que es el tema de la productividad, ha crecido de manera significativa. Sin embargo, no ha crecido así los salarios reales de los trabajadores. Eso significa que la pregunta que hay que hacer ahora, ¿a quién corresponde aumentar los salarios? En estos días estaba escuchando un programa de radio, y qué pena que en Dominicana tengamos tanto analfabetismo en este campo, y no se dan cuenta que de cada 100 de productos que constituye la economía dominicana, el Estado apenas produce alrededor de un 10%. La gran riqueza dominicana la producen los empresarios. El Estado dominicano no puede, porque eso es violación de la propiedad y de la ley, no puede intervenir ninguna empresa privada y decirle a partir de este momento el salario que usted va a dar es este. Quien tiene que establecer eso es el empresario, porque si no hay que se cambie el sistema político. Las reglas del sistema político es que el capital tiene que dominar en un concepto, en un marco de libre empresa y de libre decisión de los empresarios. De la única forma que ese sistema se puede cambiar es cambiando la sociedad en su conjunto, sobre todo lo que son los fundamentos, los parámetros y las estructuras fundamentales de la sociedad. De modo que yo soy de lo que creo, y es así porque la ciencia así lo ha establecido también, que en República Dominicana esa desigualdad no se sustenta en la forma en cómo se distribuye el presupuesto, sino en la forma en cómo la riqueza se distribuye inequitativamente en la sociedad, en la que el patrón es el dueño de ella y no quiere ceder ni un ápice a favor de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. La gran bondad que hace el Estado en este caso es que toma el presupuesto y al dedicar mucho a programas sociales, entonces combate la desigualdad por esa vía, pero no por vía de quitarle una parte a una institución u otra institución. Pero la exposición que tú has hecho ahora me deja, no claro, sino lo que yo decía anteriormente sobre la desigualdad. Entonces, estoy totalmente conforme con esa exposición que tú has hecho. Pero yo gracias señorito Javier. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Entra la discriminación en la desigualdad? ¿O la desigualdad entra la discriminación? La discriminación es otra categoría. Esto es una categoría ideológica, no es una categoría política.
que afecta a los políticos, pero es básicamente una categoría ideológica. Y tiene que ver mucho con las raíces de la sociedad dividida en clases. El primer formato de lo que tú estás planteando fue justamente con la esclavitud, en donde, si tú te pones a observar, pocas personas en la historia eran blancos que fueran esclavos. Todos los esclavos que tú conoces, la mayor parte de los esclavos, y todos los escasos de derechos, incluso en Estados Unidos, todavía, aún con la muerte de Luther Martin King, aún con la muerte de él y con el esfuerzo que él hizo a los fines de generar la igualdad y que el afroamericano tuviese el mismo derecho que el blanco, todavía existen diferencias raciales en Estados Unidos. Y el racismo, por ejemplo, es una de esas formas. Ahora, cuando ese concepto se organiza filosóficamente y se constituye en una doctrina política, entonces se llama el apartheid. Entonces el apartheid es una expresión política de una forma ideológica que viene a través de la historia. Fíjate, yo te digo porque yo transcribí del libro de Ciencias Sociales. Dice aquí, la acción de dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades sociales se llama discriminación. Sí, la discriminación. Y tú tienes aquí discriminación de la mujer, pero tienes también discriminación racial. Tú tienes, por ejemplo, lugares en los que una persona pobre no puede acceder o un moreno no puede acceder. ¿Me di a entender? Y de la otra parte, que ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque también transcribí con mi letra, la desigualdad económica está directamente relacionada con la distribución de la renta. Eso significa lo que tú explicabas ahorita. Entonces tú tienes un sistema de producción y tienes un sistema de distribución que caminan unidos. Uno es parte del otro y el otro es parte del otro. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una ley en el sistema de producción que no está presente en el sistema de distribución. Y eso entonces genera una desarmonía en lo que es la lógica humana de la producción versus la lógica humana de la distribución. ¿Cuál es esa desarmonía? Mientras un empresario para producir riqueza requiere de muchos trabajadores, en consecuencia, lo social domina, no es lo privado, porque se requieren masas de trabajadores. Para distribuirlo, él no llama a la masa de trabajadores a los fines de definir cómo hacer esa distribución de la riqueza, sino que lo hace privado. A eso es lo que Lenin le llamaba la contradicción fundamental del capitalismo, que mientras la producción es social, la distribución es privada, y ese sí es un fundamento básico de la desigualdad y de la pobreza. Así es. De eso que se trata. Señor director, ya estamos en la segunda pausa comercial, de modo que en breve regresamos con ustedes con un tema de interés. El tiempo es suyo. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité
de crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría como una necesidad este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. Muchísimas gracias por continuar con su programa Cooperativismo y Sociedad. Santiago, ¿cuál es la novedad? Sí, oye, aquí tenemos una persona de mucho valor. Ajá. Él es periodista, estudió en la escuela del Instituto Dominicano de Periodismo, donde yo tuve el honor de estudiar, y tiene varias especialidades en el área de la comunicación, y está en un programa en Estados Unidos de radio. Nos referimos a José Rosario. Bienvenido a este programa, Cooperativismo y Sociedad. Gracias, Santiago, gracias, Nicolás, por la invitación a este programa Cooperativismo y Sociedad. Bueno, gracias por la invitación y aquí estamos para hablar con su público. ¿Cómo se siente las personas, lo que están aquí, los dominicanos allá en Estados Unidos? Bueno, específicamente la región donde tú estás. Específicamente yo vivo en Miami, resido en Miami hace ya unos 15 años. Y los dominicanos tienen el mismo sentir que los dominicanos de acá. Obviamente, como buen dominicano, nos llevamos nuestras tradiciones a Miami. Y hay muchos profesionales que están interesados también, muchos en retornar al país y otros en seguir allá en Miami, pero venir más frecuente a hacer negocios en la República Dominicana. ¿Cambia la cultura dominicana cuando tú te estableces por mucho tiempo en los Estados Unidos? Bueno, cambia un poco porque tú tienes que adherirte a la sociedad, y tú sabes que la sociedad americana o norteamericana es diferente a la sociedad dominicana. Ya tienes que organizarte más en cuanto a tu presupuesto, en cuanto a tu forma de conducirte como persona. En la sociedad americana es diferente, ya que las leyes son mucho más estrictas que lo que hay en la República Dominicana, y obviamente la cultura americana es totalmente diferente a la cultura dominicana, pero yo diría que uno no cambia de cultura, sino uno coge algunos parámetros de esa cultura también y la añade a su vida personal y te hace ya un poco más, yo diría que más equilibrado en el término, mejor dicho, más equilibrado en cuanto a persona. Aprende a respetar más las leyes, aprende a organizarte más económicamente y aprende más a valorar tu familia, que los americanos valoran mucho su familia. ¿Dónde se cumple más la ley, Nicolás? ¿En estos países o en Estados Unidos? Muchas veces el tema de cumplimiento no es lo importante, sino porque se cumplen. No hay duda que los niveles de institucionalidad van en consonancia en los países con el respeto que se le tiene a la ley. Y este respeto no solo proviene de la población, sino también de lo que le corresponde aplicarla. Todo el mundo sabe de que el norteamericano y el residente en Estados Unidos tiene miedo a no cumplir con la ley. En ese sentido, se sabe que cuando alguien se condena con la ley, la condena va. Y además las instituciones son muy sólidas, muy fuertes. Hay leyes y leyes en Estados Unidos. Una ley fundamental en Estados Unidos, una ley que todo el mundo le tiene miedo, es el tema de lo que tiene que ver con el sistema de paga de los impuestos. La evasión de impuestos es una ley incluso que tiene trascendencia histórica.
Es la única ley que a través de los tiempos ha permitido el encarcelamiento de grandes figuras que, teniendo hechos delictivos más grandes que la ley, los demás hechos delictivos y sus leyes no han permitido agarrar, digamos, caman a esa figura. Sin embargo, a través de lo que es la evasión de impuestos, eso se ha alcanzado. En Estados Unidos, el que evade impuestos y se logra descubrir, se la ve difícil. De hecho, lo que es ahora mismo la ley FATCA, que es una ley que va a afectar o está afectando ya a nivel mundial a todos los estadounidenses, a todos los residentes en Estados Unidos y a todos los que tengan indicios de ser norteamericanos, de tener que llenar una serie de formularios porque van a tener que redituar impuestos en los Estados Unidos. Y aquel que se niegue a divulgar, a informar cuál es su nacionalidad siendo norteamericano, tiene grandes dificultades para el futuro. En ese sentido, todo el sistema financiero mundial y todos los países tienden a firmar acuerdos intergubernamental con los Estados Unidos orientado a garantizar el cumplimiento en cada país de esa ley. ¿Y sabe por qué tienen que hacerlo? Primero, un país que no colabore con esta ley puede tener un tema de reputación internacional. Y en los países los inversionistas acceden a la economía y van allí a hacer sus aportes, considerando la reputación que cada país tiene. Por la otra, si una institución financiera, por ejemplo, no trata de hacer los acuerdos y de cumplir con la ley FATCA, pues cuando tú como extranjero, digamos, un agente residente en Miami, manda un depósito de, digamos, de $1,000 para acá, lo que es el sistema, el área impositiva de los Estados Unidos, esa entidad que es la que tiene que ver con servicios impositivos sobre la renta en Estados Unidos, entonces hace una penalización de un 30% sobre ese envío. ¿Qué significa eso? Que un cliente de un banco que espera recibir $1,000, que se lo envía un familiar de allá, solo va a recibir un 70% de eso. De modo que si un banco no ha entrado en ese acuerdo y otro banco sí entró, el otro banco tiene ventaja competitiva con respecto a este, incluso hacia allá van depositantes con mayor seguridad porque sabe que su dinero va a estar íntegro ahí. Gracias. Yo quería, antes, porque un gran pensador decía que no es la conciencia lo que determina la realidad, por el contrario, es la realidad lo que determina la conciencia. ¿Tienes tú alguna experiencia sobre yo con lo que decía Nicolás, sí, cuando fui al Banco de Reservas a hacer un depósito en el banco, a crear mi cuenta por primera vez, me pidieron muchos datos míos de Estados Unidos. Y yo, siendo ciudadano americano, yo dije, pero ¿y por qué tengo que dar estos datos? Entonces me decían, sí, que ahora tenemos una ley, que hay una nueva ley y el banco se rige por esa ley, que tú tienes que dar todos tus datos de tu estatus en los Estados Unidos. Y yo lo vi bien. Al principio me quejé un poco, pero luego entendí de que es bueno, por lo menos para las personas que quieren hacer desvío de dinero y trabajar con el lavado de activos. Y antes se hacía mucho eso, lavado de activos en la República Dominicana, y había un escape de mucha gente que tenía dinero malversado en Estados Unidos, que cogía un dinero que no era dinero limpio, y lo metían en bancos aquí, y Estados Unidos no tenía forma de cómo darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y ya a través de esta ley, yo creo que es una forma de tener un control de lo que es la malversación de fondo, diría yo, del lavado de activos, que es lo que más pasa aquí en Santo Domingo con gente que estamos, dominicanos que han delinquido en los Estados Unidos, y otros que, aunque no han estado en el narcotráfico, pero de otras maneras han sustraído dinero del gobierno de los Estados Unidos y para traerlo para acá. Y entonces esta ley ayuda a controlar
mucho ese tipo de actividades ilegales, ilícitas. Sí, hay dos temas que tú estás al mismo tiempo tocando. Uno que tiene que ver con el tema de la prevención y análisis del lavado de activos, cómo se puede prevenir eso. Y la otra que tiene que ver con la corrupción. La primera, los ejemplos que estaban ahí, en términos de que hacer uso de fondos norteamericanos, eso no tiene que ver con lavado de activos, sino en este caso con la corrupción. La ley persigue las dos cosas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? El tema es que cada uno, primero hay lo que, sí, puedo comentarlo. Desde el año 1988, en la Convención de Viena, las Naciones Unidas acordó un protocolo de cómo administrar el tema del lavado de activos. Y luego esto se reforzó en el protocolo de Palermo, ya en este siglo. Y entonces en el protocolo se derivó luego del protocolo de Palermo una serie de directivas. Dentro de ellas están, por ejemplo, en este caso, la necesidad de profundizar en las discusiones y los análisis de todo aquello que tiene que ver con los patrones que pueden conducir al lavado de activos. Dentro de esos conceptos, de esos trabajos y de esos compromisos, aparece, primero aparece Basilea, con una serie de documentaciones de cómo conocer a su cliente. Y segundo, aparece lo que se llama las 4 recomendaciones GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. En las 40 recomendaciones GAFI hay recomendaciones particulares e importantes en donde ahí se establece el tratamiento y la obligación de los países respecto a las exigencias de normativa para el tratamiento de la prevención del lavado de activos en cada uno de los países. Y hoy todos los países del mundo tienen una normativa, tienen 2 normativas fundamentales. Una que tiene que ver con la prevención del lavado de activos, que es la preocupación de dónde provienen los fondos. Y otra tiene que ver con el financiamiento del terrorismo, que tiene que ver que para qué se van a usar los fondos. Esas son 2 leyes complementarias sin la cual una no puede caminar con la otra, porque una cosa es que tú tengas el dinero legal en el banco y otra cosa es que lo utilice para financiar terrorismo. Por eso en el programa Los Gemelos Comentan se hizo hicieron varias preguntas, y tú sabes que el Banco de Reservas quedó en primer lugar en la institución que mayor credibilidad tiene en la sociedad dominicana, y luego le siguió el Ministerio de Obras de Educación, y luego Obras Públicas, etcétera, etcétera. Y aquí están algunos, y por lo que tú estás explicando, lo que acabas de explicar del Banco de Reservas, entonces doy razón a esas personas que dijeron que el Banco de Reservas es la institución que mayor credibilidad tiene. Porque al final estaba protegiendo mi dinero y protegiéndome a mí como un cliente nuevo que está entrando a ser parte del banco. Y yo al principio sí me lo vi como un poco chocante, pero luego entendí la razón por la cual ellos me pedían todos los datos de mis pasaportes americanos y todos los datos, mi Social Security y mis impuestos en Estados Unidos, cuál es como lo que yo reportaba. Y bueno, si así tienen un cliente, así tienen más claridad de que lo que tú estás haciendo, de quién tú eres, de dónde vienes, a dónde vas. Y Estados Unidos también tiene la facultad de investigar si algo yo estoy haciendo aquí que no lo estoy reportando para allá. Y creo que está muy bueno al final, porque al final es bien para todos. No quiero irme de esta entrevista sin antes tomarle unos cuantos de la audiencia de ustedes prestado para que nos sigan en Semanario Latino Oficial en Facebook. Semanario Latino Oficial. Semanario Latino es mi programa de radio que tenemos en la ciudad de Miami, es un programa de variedades, hablamos de deporte, noticias, políticas, de entretenimientos, y quisiera que nos sigan en esa página web que creamos en Semanario Latino Oficial en Facebook. Si no, lo pueden buscar en la página del internet, ¿verdad? Y entonces ahí poner ese mismo nombre, Semanario Latino Oficial. Y ahí lo van a encontrar. Quisiera, ya el tiempo se está terminando, ¿verdad? Y que yo creo que tú vas a tener una participación también acá. Bueno, avanza el proceso de la carrera por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. No hay dudas de que
por el Partido Demócrata, Hillary Clinton lleva la delantera. De hecho, la última encuesta indica que ella le está llevando a su contendor, a Sanders, 25 puntos de diferencia. En el otro lado está el magnate inmobiliario Donald Trump. Y no hay duda que él le va a ganar a su contendor. ¿Cuál es el tema que está aquí? Mientras ellos dos, hacia ellos corren la preferencia política interna de los partidos, yo me he estado preguntando hacia dónde extiende la preferencia del electorado en su conjunto y cuáles son las posibles estrategias que se pueden derivar de ahí. De acuerdo con la última encuesta que se aplicó ahora en este mes, en esa encuesta Hillary tiene 59% de la intención del voto. Eso da cuenta de que ella se le va a Sanders, ¿verdad? Se le va a Sanders. Ahora, frente a un eventual triunfo de Sanders, Sanders le gana a Trump, oye qué interesante, 54% a 39%, mientras que Hillary solo le gana 51 a 41. Lo que da la sensación, en base a la encuesta, es que la preferencia al interior de los partidos tienden hacia estos dos candidatos, pero que hay un menos desequilibrio hacia lo externo, hacia la sociedad. Porque cuando hablamos de que ella tiene 51-41, aunque es mucha la diferencia de 10 puntos, pero eso plantea la necesidad de, si ella es la candidata que lo va a hacer, de organizar bien sus estrategias, pensando en los estados que más votos le reportan. Tú tienes en Estados Unidos, ¿verdad?, 3 o 4 estados que te reúnen fácilmente más del 50% de los claro, votos. Entre ellos está Florida. Entre está Florida, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros? Está Ohio. Exacto. No sé cuál otro más, pero tiene que ganar esos 4. Tiene que ganar ahí. Si no gana esos 4, si perdió uno de esos 4, puede estar perdiendo. Perdió. Y tengo yo la sensación también que Trump va también a atacar hacia ahí. Sin embargo, siempre recordar algo. Comes las grandes cantidades, pero ten cuidado con los granitos que caen al suelo. Porque una cosa es un vaso medio lleno, y otra cosa es otro vaso lleno. Con relación a la República Dominicana, se han hecho publicaciones de encuestas. Yo, que hasta ahora tengo mucha experiencia en encuestas y sé cuáles son las entidades que tienen cierta reputación, no me llevo de todas las encuestas. Por eso incluso estoy mañana esperando la de Gallup, que va a salir. Pero sí le doy seguimiento a la CISA, a la Penn & Choice, yo le doy seguimiento y así. La CISA dice que el PLD como partido tiene un 54% de simpatía, que el PRM tiene un 31% y que el PRD tiene un 5%. Que Danilo se va con un 55% en la primera vuelta y que Abinader se va con un 39%. Ahora, esto es consistente con el hecho de que, de acuerdo con la encuesta, el 44% de la población encuestada considera que debe cambiarse el PLD como partido gobernante, mientras que el 56% considera que debe mantenerse que debe solo cambiar el equipo de gobierno, pero que deben mantenerse como partido gobernante. Es un dato muy importante porque da cuenta de que realmente la población está pensando en mantener al candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana. La encuesta de CIN dio 57% para Medina y 27% para Abinader. No hay encuesta importante, yo conozco una que es 60% que da, en el país que no diga que en la primera vuelta se va Danilo. Yo vi unos análisis que había hecho Dorín Cabrera, donde estaba dando cuenta, bueno, va a haber una segunda vuelta por la tendencia descendente que lleva Danilo. Sin embargo, ya
Cuando esas encuestas comenzaron a aplicarse, todavía Danilo no era el candidato que tenía el PLD. La campaña de Danilo empieza mañana, y si él tiene un 57%, cuya campaña empieza realmente a partir de mañana, yo le aseguro a ustedes que Danilo va a ganar con un 65%. Y esto porque él reúne una serie de características como presidente que no la reúne todo candidato. Es un tipo inteligente, muy inteligente, con mi respeto, señor presidente. Tiene instinto bien claro de cómo abordar la temática. Ha tenido valor en este país de cómo tratar temas tan fuertes como la barrigol, ¿verdad? Y todos los esfuerzos que se ha hecho es por mejorar las condiciones del país y sobre todo por trabajar con la educación, fortalecer las instituciones, trabajar por los pobres. De modo que de esta forma nos estamos despidiendo, Santiago, del programa Cooperativismo y Sociedad, porque el tiempo se nos agotó. Hasta la próxima, distinguidos amigos. Usted está viendo